Hola, hola, mi gente bella. Qué emoción tenerlos una vez más en nuestro rinconcito virtual. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde desmenuzamos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos amores que nos hacen suspirar. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta, de esas que hacen que el corazón lata un poquito más fuerte. Vamos a hablar de una historia que ha tenido a medio mundo especulando, una historia que involucra a dos de los rostros más bellos de la televisión turca y que finalmente parece estar saliendo a la luz. Así es, mi gente, hoy vamos a desvelar el misterio de a quien le confesó Hande su amor por Kerem. Ya saben que a mí me encanta tenerlos al tanto de todo y, créanme, este chisme está de infarto. Antes de que me emocione más de la cuenta, les quiero pedir un favorcito, si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en darle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Ya somos una gran familia y cada vez somos más. Así que sin más preámbulos, agárrense que arrancamos con todo. Prepárense para un viaje emocionante porque la historia que vamos a contar hoy tiene más giros que una telenovela turca. Todos recordamos la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa que traspasó las pantallas durante el rodaje de Esenkalkam. ¡Ay, esas miradas! Esos gestos. Esa complicidad. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. La prensa rosa no tardó en hacer eco de los rumores, las redes sociales se inundaron de especulaciones y los fans, como siempre, ardían en deseo de saber la verdad. Pero Hande y Kerem, fieles a su estilo, mantenían un hermetismo que rayaba en lo exasperante, al menos para nosotros, los curiosos. Nos dejaron con la miel en los labios durante mucho tiempo, alimentando las teorías más descabelladas y haciendo que cada foto, cada interacción, fuera analizada con lupa. La pregunta que todos nos hacíamos era la misma: ¿qué pasaba realmente entre ellos? ¿Era solo una actuación magistral, o había algo más profundo? Y la pregunta más importante, la que nos trae hoy aquí: ¿a quién le confesó Hande su amor por Kerem? Bueno, pues agárrense porque la respuesta los va a sorprender. Durante meses los vimos juntos disfrutando de la compañía del otro, viajando, celebrando cumpleaños, compartiendo momentos íntimos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era como si vivieran en su propio cuento de hadas, ajenos al revuelo que provocaban a su alrededor. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un momento de inflexión, un punto en el que las cosas se aclaran o se complican aún más. Y en esta historia, ese momento llegó con la confesión de Hande. Pero no se imaginan a quién le reveló este secreto tan guardado. La prensa, los fans, los paparazzi, todos estaban a la caza de la primicia, pero Hande, astuta como nadie, eligió un confidente inesperado. No fue un miembro de su familia, ni un amigo cercano, ni un compañero de trabajo. Fue una persona que, en principio, no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. ¿Pero quién es esta misteriosa persona? Bueno, ahí va la bomba. Hande le confesó su amor a su hermana, Gamze Erçel. Sí, así como lo oyen, la persona que tuvo el privilegio de escuchar la declaración de amor de Hande fue su hermana mayor, Gamze. Una persona muy importante en la vida de Hande, su roca, su confidente, su paño de lágrimas y también, aparentemente, la primera en enterarse de la verdad sobre sus sentimientos hacia Kerem. Gamze, quien también es conocida en redes sociales por su estilo de vida y su belleza, siempre ha mantenido un perfil bajo en comparación con su hermana. Pero al parecer es el pilar fundamental en la vida de Hande. La relación entre ellas es muy estrecha, son más que hermanas, son mejores amigas, compañeras inseparables. Y fue precisamente esa confianza, esa cercanía, lo que hizo que Hande se abriera por completo y le revelara el secreto que llevaba guardando en su corazón. Imagínense la escena, las dos hermanas sentadas en un sofá, quizás en su casa en Estambul, en la intimidad de su hogar, mientras Hande, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le confesaba a Gamze sus sentimientos más profundos por Kerem. Probablemente le dijo algo como: Gamze, creo que estoy enamorada de Kerem. O quizás, no puedo dejar de pensar en él, me hace sentir como nunca antes. O algo similar. Sea como sea, las palabras que salieron de su boca debieron ser cargadas de emoción y verdad. Ahora bien, la pregunta que seguramente se están haciendo es: ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, pues aquí viene la segunda parte jugosa de la historia. Resulta que aunque Gamze siempre ha sido muy discreta, un descuido en sus redes sociales fue la clave para desvelar este secreto.
Los más curiosos y observadores se dieron cuenta de que Gamze H. había compartido una serie de mensajes y publicaciones que, si se leían entre líneas, dejaban entrever la confesión de Ande. No fueron palabras directas, por supuesto, pero sí indirectas muy reveladoras. Comentarios que hablaban de amor, de felicidad, de nerviosismo, frases que resonaban con la situación que estaban viviendo Ande y Kerem en ese momento. Y como ya sabemos, los fans son como detectives de primera, no se les escapa ni un detalle. No tardaron en conectar los puntos, en armar el rompecabezas y en llegar a la conclusión de que Ande le había contado todo a Gamze. Incluso algunos aseguran que han encontrado emojis y símbolos en las publicaciones de Gamze que eran como una clara referencia a la relación entre Ande y Kerem, pero vamos a dejar eso a la imaginación de cada uno. Pero, ¿qué hizo Gamze después de escuchar la confesión de su hermana? Pues, como buena confidente, guardó silencio y respeto por los sentimientos de Ande. Nunca reveló nada públicamente ni dio pie a que se armara más revuelo. Se mantuvo al margen, apoyando a su hermana en silencio, dándole consejos y brindándole su hombro para que se desahogara cuando lo necesitara. Gamze se convirtió en la principal aliada de Ande en esta aventura amorosa. Fue ella quien la ayudó a sortear los obstáculos, a mantener la calma y a tomar las mejores decisiones. Y eso, mis amigos, es lo que hacen las verdaderas hermanas, estar ahí en las buenas y en las malas, ser el refugio seguro en medio de la tempestad. Y en este caso, la tempestad era el torbellino de rumores y especulaciones que rodeaban a Ande y Kerem. Gamze se convirtió en el cable a tierra para su hermana, la persona que le recordaba que lo más importante era escuchar a su corazón. Ahora, es momento de abordar la parte más jugosa de esta historia: ¿cómo reaccionó Kerem ante la confesión de Ande? Pues bien, según las fuentes más cercanas, Kerem también estaba sintiendo algo muy fuerte por Ande. No fue una sorpresa que ella le confesara su amor, era algo que se palpaba en el ambiente, algo que todos intuíamos. Pero a pesar de eso, la confesión fue un punto de inflexión en su relación. Marcó un antes y un después, un momento en el que los dos decidieron dejar de lado las especulaciones y darle rienda suelta a sus sentimientos. Se dice que la reacción de Kerem fue de alegría, de emoción, de alivio. Como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. No era un secreto para nadie que él también estaba enamorado de Ande, pero quizás le faltaba el empujón que le dio su confesión para dar el siguiente paso. Y es que, seamos sinceros, Ande y Kerem eran la pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Tenían una química increíble, una conexión que se sentía en el aire. Sus miradas lo decían todo, sus sonrisas eran cómplices, sus gestos cariñosos. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad, algo más que una relación de compañeros de trabajo. Pero a pesar de ello, ambos se mantuvieron muy discretos, quizás por miedo a la reacción del público, por temor a que su relación fuera malinterpretada o por respeto a sus propias carreras. Sea como sea, la confesión de Ande marcó un antes y un después en su historia de amor. Fue como la chispa que encendió la llama que ya estaba encendida. La historia de amor entre Ande y Kerem, como ya saben, se convirtió en una especie de novela de la vida real. Cada paso, cada gesto, cada mirada era analizada con lupa por sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de buenos deseos. Todo el mundo quería que esta historia de amor tuviera un final feliz. Y por lo que sabemos, así fue. Ande y Kerem, después de la confesión y después de haber superado los miedos y las inseguridades, decidieron darle una oportunidad al amor. Se dejaron llevar por sus sentimientos, se entregaron a la magia de la conexión que tenían y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en el lugar menos esperado, que a veces hay que arriesgarse a confesar lo que sentimos y que la magia del amor puede transformar nuestras vidas. Ahora bien, volviendo a Gamze, la hermana confidente de Ande, su papel en esta historia fue crucial. No solo guardó silencio y respeto por los sentimientos de su hermana, sino que también se convirtió en su mayor apoyo. La escuchó, la aconsejó, la animó y la acompañó en cada paso del camino. Y es que, tener una hermana confidente es un regalo invaluable. Es tener a alguien que te conoce como nadie, que te entiende sin necesidad de palabras, que te apoya incondicionalmente y que te ayuda a superar los momentos difíciles. Gamze es ese tipo de hermana para Ande. Y gracias a esa relación tan especial, fue la primera persona en conocer el secreto mejor guardado de Ande. Una confesión que a la larga,
terminó siendo la clave para que la historia de amor entre Ande y Kerem tuviera el final feliz que todos queríamos. La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, pero que también requiere de valentía para ser expresado y de discreción para ser protegido. Y nos muestra el poder de la familia, el valor de tener un confidente y la importancia de seguir los dictados del corazón. También nos recuerda que las redes sociales pueden ser una ventana a la vida de los famosos, pero también pueden ser el escenario de malentendidos y especulaciones. Por eso es importante no creer todo lo que vemos y escuchar y tratar de interpretar los mensajes de forma correcta, pero sobre todo, respetar las decisiones de cada uno. Y en este caso, Ande y Kerem decidieron vivir su amor en silencio al principio, para luego compartirlo con el mundo cuando se sintieron preparados. Ahora, después de este viaje lleno de emociones, ha llegado el momento de recapitular un poco todo lo que hemos hablado. Hoy hemos desvelado uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, hemos descubierto a quien le confesó Ande su amor por Kerem. Y la respuesta, como ya sabemos, es a su hermana, Gamze. Una confesión que marcó un antes y un después en la historia de amor de Ande y Kerem y que nos muestra la importancia de la familia, el valor de la amistad y el poder del amor verdadero. Esta historia nos ha mantenido con el corazón en vilo, nos ha hecho suspirar y nos ha confirmado una vez más que la realidad puede superar la ficción. Es increíble cómo una simple confesión puede cambiar el rumbo de una vida, cómo un secreto puede unir corazones y cómo la magia del amor puede transformar el mundo. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de ello, una historia que nos ha enseñado que el amor verdadero existe, que hay que luchar por él y que hay que compartirlo con las personas que nos aman. Y Gamze, la hermana confidente de Ande, ha sido una pieza fundamental en esta historia, un ejemplo de lealtad, discreción y amor fraternal. Ella, sin quererlo, se convirtió en el puente que unió los corazones de Ande y Kerem. Y su papel, aunque silencioso, fue clave para que esta historia tuviera un final feliz. Y bueno, mi gente bella, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme tan jugoso. Ya saben que a mí me encanta tenerlos al tanto de todo y que siempre estoy buscando la información más exclusiva para ustedes. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, qué les ha parecido esta historia, si ya sospechaban algo, qué les ha parecido Gamze como confidente y qué esperan de esta pareja. Me encanta leerlos, así que no se corten y escriban todo lo que se les venga a la cabeza. Y antes de despedirme, quiero recordarles que esta historia es una pequeña ventana a la vida de Ande y Kerem, una pareja que nos ha enamorado con su talento y su química, y una pareja que nos ha enseñado que el amor verdadero puede surgir en cualquier momento. Así que si están enamorados, no tengan miedo de confesar sus sentimientos, de seguir los dictados de su corazón y de vivir su historia de amor al máximo. Y si aún no lo están, no pierdan la esperanza, quizás el amor esté a la vuelta de la esquina, esperando el momento justo para sorprenderlos. Ahora sí, mis queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes no olviden darle un like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos para que se enteren de este chisme de infarto y por supuesto, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Un abrazo gigante para todos.